Le voy a invitar a que abramos la Biblia, nuestras Biblias en Salmo 119, versículos 5 y 6. Salmos 119, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tiene? Le voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Una vez más, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Que seas tú quien hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Para empezar, quisiera empezar haciendo unas preguntas. Y es, ¿por qué en nuestras vidas muchas veces ciertas cosas no las concluimos? Por no decir todas. Hemos emprendido muchas veces algo y nunca lo terminamos. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces estamos en alguna necesidad, en algún problema, y por cubrir una necesidad decidimos hacer algo? Bueno, tal vez hay falta de dinero y queremos cubrir y hacer un montón de cosas. Entonces, lo que hacemos es, voy a poner un ejemplo, nos ponemos a vender pasteles. Y compramos toda la herramienta, es decir, ocupamos el dinero y decimos, bueno, voy a invertir lo que tengo en comprar y hacer pasteles. Y entonces empezamos a hacer pasteles, llega un momento en el cual empezamos a superar muchas dificultades, y cuando medio salimos del problema o del embrollo que hay, ¿qué sucede? Dejamos a un lado todo, ¿verdad? Y todo aquello que invertimos, ahí queda. Y al final muchas veces lo más fácil es venderlo. No, mire, la verdad que yo invertí $2,000, pero ahorita con que me dé $300, $400, porque ahorita ya, sí, pero no sé si me doy a entender, muchas veces nosotros nunca terminamos algo. Nos metemos, ¿por qué? Porque hay momentos en que nos aburre, porque, bueno, etcétera. Ahora, ¿alguna vez usted se ha sentido avergonzado por el estilo de vida que lleva? Me refiero a que muchas veces, me refiero a avergonzado, me refiero a que lastimosamente muchas veces caemos en que somos conocidos por algo, porque nunca llegamos temprano, porque nunca concluimos lo que debemos de hacer, porque siempre tienen que ocupar o buscar a alguien que haga algo extra, o al final porque no se sabe. No sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces, pongámoslo dentro de la iglesia, siempre se le pide algo a alguien y nunca lo cumple. Ese día no llegó, le habló a otro para que lo supliera, bueno, etcétera. Entonces, lo único o lo que de verdad a nosotros nos debería de avergonzar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios sería la que nos deba de confrontar qué es lo bueno, qué es lo malo que estamos haciendo. Que cada vez que la palabra, y no es para que nos sintamos derrotados, no, sino que no deberíamos para sentirnos que debemos de ser mejores cada día. Entonces ahora, ¿por qué digo esto? Porque mire, ¿cómo empieza el versículo 5? Ojalá. David dice, ojalá. Esto se refiere a algo que ya pasó y que no podemos cambiar. Esto es algo que quisiéramos tener la oportunidad de cambiar. Es una expresión de lamento o de sorpresa. Ojalá. Muchas veces nuestra vida es un lamento de lo que no hemos podido cambiar. Ojalá yo tuviera la oportunidad de regresar a 5 o 10 años. Ojalá yo tuviera la oportunidad de no haber dicho lo que dije. Ojalá yo hubiera conocido al Señor. Ojalá yo hubiera hecho caso. Digamos, cuando viene la palabra ojalá, es un lamento. Es porque muchas veces no hemos valorado.
Porque probablemente uno dice, bueno, ya pasé cuánto tiempo en el Señor, un ejemplo, 5 años, y probablemente hoy a los 5 años nos damos cuenta de que las cosas no estábamos haciendo como dice la palabra, sino que según lo que nosotros creíamos. Y uno dice, ojalá cuando conocí al Señor hubiera entendido esto. Ahora, ¿cuántos ojalá se vienen dando en nuestra vida? ¿Cuántos lamentos hay? Híjole, no hice esto bien. Híjole, se me fue esto. Híjole es una palabra, por si alguien no lo entiende, es como, no sé si me explico, porque no quiero que, una expresión, sí. No, porque uno muchas veces no sabe si en otros países y se ve. ¿Okay? Entonces uno dice, hubiera hecho. Ahora, qué difícil sería darnos cuenta de nuestra realidad si empezáramos a enumerar todos los ojalá de nuestras vidas, todos los lamentos. ¿Cuántas veces hemos sido sorprendidos en algo? No estoy hablando de que estábamos haciendo algo malo, no. Vino una dificultad y nos encontró ¿cómo? Sin dinero. Nos encontró ¿cómo? No capacitados. Ojalá yo hubiera tenido aquel ahorro que necesitaba, pero el ojalá no me va a cambiar mi pasado, sino que ese ojalá es para que me dé cuenta como he sido negligente, he sido imprudente, muchas veces hemos actuado por desesperación. Entonces dice, ojalá, dice David, ojalá, oiga, fuesen ordenados mis caminos. Fuesen ordenados mis caminos. Entonces, ¿qué nos da a entender David con esto? Que su vida era un desorden. Que su vida no era según lo que Dios esperaba de él. Ahora, ¿y si nos hacemos un examen? ¿Cómo? No. Por favor, nadie levante la mano ni diga yo estoy así. No. Pero, si ahorita en este momento, ¿cuál sería la respuesta en nuestra vida? ¿Sería un ojalá? ¿O sería no, yo estoy muy bien? Ojalá me hubiera congregado todos los domingos. Ojalá hubiera puesto atención todos los domingos. Ojalá, y me voy a poner como mal ejemplo. No crea que, porque pues si yo pasé por eso también. Ojalá no hubiera estado viendo otra cosa a la hora del culto. Ojalá hubiera puesto atención, porque me hubiera beneficiado y me hubiera evitado muchos problemas. Ojalá. Pero el ojalá no lo puedo cambiar. Ojalá le hubiera hecho caso a mis padres y hoy no estaría pasando lo que estoy pasando. Porque ¿a cuántos de nosotros nuestros padres nos dieron un consejo y no lo tomamos? Hasta que ya estuvimos fuera de la casa, hasta que ya estuvimos casados, hasta que ya somos padres, nos damos cuenta de que ojalá le hubiera hecho caso yo a mi padre que me fastidiaba o a mi madre que me cansaba con sus discursos. Ojalá. Y dice David, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Qué quiere decir esta palabra de ordenados? Es establecido, estar listo, preparado, ser oportuno, apropiado. Y una de las cosas es estar erguido, es estar recto. Entonces David estaba diciendo, ojalá mis caminos estuvieran estables. Ojalá todas las decisiones que yo voy tomando son tomados con la mano del Señor. ¿Por qué? Porque entonces no tendría problemas. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos teniendo problemas? Porque nuestros caminos todavía no están ordenados. Y venimos con él, ojalá. Pedimos un consejo y no lo hacemos. Ahora, concretamente, la raíz denota estar asentado con firmeza, anclado y afirmado con seguridad. Anclado. ¿Anclado? ¿En qué estamos anclados? En la palabra de Dios. David da a entender que él no. Porque está diciendo, porque él empieza con una oración de lamento. Con una expresión de lamento. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando estamos en medio del problema y hemos reconocido. Así como el hijo pródigo se puso a pensar, en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan.
Entonces, ¿cómo estaba él en la casa? Si los siervos tenían abundancia de pan, ¿cómo estaba el hijo en casa? ¿Cuándo se dio cuenta el hijo pródigo de lo que tenía? Cuando tuvo hambre. Fíjese que este ordenados también hace una referencia que la tierra está firmemente asentada o anclada, que es inamovible. Dice la palabra que afirmó el mundo y no se moverá. Si Él afirmó el mundo y no se mueve, ¿por qué no permitimos que Él afirme nuestras vidas? También habla de inalterable. ¿Cuántos de aquí somos inalterables? Ojalá fuéramos inalterables. Ojalá las cosas no nos afectaran. Ojalá no nos desanimáramos. Ojalá no nos sintiéramos frustrados. Ojalá termináramos todo lo que empezamos. Ojalá. También dice la palabra, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es estable, perfecto, ordenado. ¿O no hay un orden de parte de Dios en que salga el sol? Sí. ¿O se retrasa el sol en salir? No. Usted bien sabe cuando son las 12, ¿verdad? Cuando está en su máximo esplendor. Y usted ve la hora y usted dice, no, es que el tiempo de Dios, las cosas de Dios son estables, son ordenadas. Entonces, nuestra vida no puede llegar a ese punto de excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos permitido que nuestra vida esté ordenada. Ahora, también habla de labios sinceros. ¿Cuántos de nosotros nuestra palabra no permanece? Decimos una cosa y al siguiente mes lo cambiamos. Ojalá lo que yo digo lo cumpliera, decía David. Ojalá lo que yo digo, hoy voy a cambiar, hoy me voy a congregar, hoy voy a orar, hoy voy a hacerlo todo esto. Pero no, las dificultades, los problemas, el cansancio, un montón de cosas, ¿qué hacen? Que nos movamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo sería nuestra vida si nuestros caminos fueran ordenados? Le puedo asegurar algo, no habrían sorpresas ni lamentos. Todo proyecto se cumpliría si nuestros caminos fueran ordenados. Todo. ¿Por qué? Porque cuando usted deposita todo en las manos del Señor, no hay nada que se salga del curso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Quiero seguir. También habla de que esto de ordenado es algo que está fijo o establecido, que además es cierto. También que es veraz o verdadero. Fíjese que el salmista dice que en los malos no hay sinceridad en su boca. Oiga, él habla de los malos, que no hay sinceridad en su boca. Y como lo decía hace un momento, ¿cómo son nuestros dichos? ¿Hay sinceridad o no hay sinceridad? Bueno, y también cuando uno fija una flecha en el arco y apunta, se está preparado para disparar. ¿Qué es ordenado los caminos? El hecho de que estamos preparados. Por eso le decía, ¿cuántos de nosotros no estamos preparados? Porque hemos dejado muchas cosas a medias. Imagínese, si así con el tipo de vida que nosotros tenemos delante de Dios, porque yo no soy ningún juez, esta tarde no lo estoy juzgando porque no puedo juzgar a nadie, ni yo, sino que al contrario. Si con el tipo de vida que tenemos hemos alcanzado cosas, imagínese si tuviéramos una vida ordenada.
¿cómo estaríamos? Porque si hoy estamos bien, en el sentido de que tenemos provisión, tenemos alimento, tenemos un lugar donde vivir, no estamos pidiendo en la calle, mire, necesito, no andamos diciéndole a la gente, mira, ayúdeme con esto. No, si así como estamos, con el tipo de vida que llevamos, eso es cada uno examinándose, estamos bien, imagínese si ordenáramos nuestros caminos, ¿cómo estaríamos? Si le diéramos el tiempo que Dios requiere. Porque es muy fácil cambiar a Dios. Ahora, cuando dice, si fueran ordenados mis caminos, pues camino, oiga, habla de la forma de ser, de la conducta o de la condición. En algunos casos, la palabra camino hace referencia a la vida. Pero en este caso, habla de la forma de ser. ¿Cómo es usted? Sí, es cierto, es su camino, pero es cómo es su conducta, cuál es su condición. Entonces, dice que ojalá fuera ordenada mi conducta, mi forma de ser, mi estilo de vida. Ojalá mi estilo de vida fuera ordenado con respecto al de Dios. Ojalá mi estilo de vida tuviera un control. ¿Quién controla su vida? Porque si su vida es controlada por las emociones, ya tenemos un problema. Hay un desorden en nuestras vidas. Ahora, oiga, también habla de destino. Mire qué importante. Porque ¿cuál es nuestro destino? Acompáñeme a Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre, oiga, no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué estaba diciendo David? Que él estaba ordenando su vida, él como hombre, y él como hombre estaba ordenando su caminar. Por eso tenía graves problemas. Por eso tenía graves dificultades. Por eso es que no salía de un problema para meterse a otro. Por eso es que los problemas se iban acumulando. Por eso es que va habiendo un deterioro en su casa, en su hogar, con su esposa, con sus hijos, con el reino, con todas las cosas. Porque oiga lo que dice Jeremías, lo voy a repetir. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es Señor. Entonces, ¿quién es el Señor del hombre? Dios. Entonces, él debería, ¿de qué? De ordenar, de mandar o de dirigir su camino. Y dice, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, necesitamos dejar que Dios ordene nuestros pasos. Entonces, ahora podemos entender por qué ese lamento de David al principio. Ojalá yo hubiera hecho lo que tu ley dice. Ojalá yo hubiera hecho lo que tu palabra dice, porque entonces no me hubiera metido en tantos problemas y en tantas dificultades. Ahora, regresemos otra vez al Salmo 119. Dice, oiga, ¿por qué razones que David dice que ojalá fuesen ordenados sus caminos? Oiga, para guardar tus estatutos. ¿Por qué quería David que sus caminos fueran ordenados? Para guardar tus estatutos. Ahora, ¿se ha dado cuenta que muchas veces nos cuesta cumplir la palabra de Dios? ¿Se ha dado cuenta que muchas veces es difícil? No sé si usted ha oído a muchas personas que dicen que el caminar en el Señor es difícil, que cuesta.
No, mire, la verdad que someterse a la palabra de Dios es demasiado difícil. La verdad que uno batalla la idea, como usted le quiera decir, y está y cuesta. Sí, pero hay una razón. Y es porque como nuestros caminos no están ordenados, no podemos guardar su palabra. Cuando yo ordeno mi caminar, cuando yo permito que el Señor controle mi conducta, mi forma de ser, mis emociones, mis pensamientos, entonces, y hasta entonces, voy a poder guardar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que decía David? Cuán dulce es a mi ser tus palabras. Y óigame, bueno, David habla de la palabra de Dios, habla de la ley. No como la Biblia que usted y yo conocemos ahora, con todos los libros, las epístolas. No, él le hacía referencia ¿a qué? A la ley. ¿Y la ley qué es? Prohibiciones. No comerás, no harás esto, no. Y si lo cometes morirás, serás castigado. Y dice David que llegó a amar eso. ¿Qué es entonces guardar? Es atender, cuidar la palabra de Dios en no quebrantarla. Fíjese que también este guardar habla de las vestiduras como las vestiduras de los sacerdotes. ¿Cómo tenían que estar el sacerdote para poder oficiar un holocausto? Impecable, limpio, no solo las vestiduras, sino que también internamente, porque se les amarraba una pita, porque cuando entraban al lugar santísimo, si no estaban limpios, morían. Y como nadie podía entrar, entonces se arrastraba, ¿verdad? Se alaba, perdón, y venía el cuerpo arrastrado porque no quedaba de otra. Ahora, guardar en el sentido de atender a la palabra de Dios, vigilar, observar. Y también, como último punto de guardar, guardar significa observar el pacto de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, quiero pasar al versículo 6. Entonces, ¿no sería yo, qué? Avergonzado, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Por eso le decía, por eso empezaba al principio, cuánto muchas veces nos hemos sentido avergonzados, porque cuando la palabra nos confronta nos damos cuenta de que, híjole, no estamos haciendo bien las cosas. Entonces David decía, entonces no sería yo avergonzado. Y fíjese que una de las referencias que habla esta palabra que me dejó muy pensativo era, entonces no viviría o no viviera atrasado. Y me ponía a pensar, ¿cuántas cosas nosotros pudimos haber logrado antes y nos hemos atrasado años en alcanzarlas? Probablemente, si hubiéramos hecho las cosas en el orden de Dios, le voy a poner un ejemplo, independientemente. Muchos salen de estudiar, cuando terminan ya la escuela, el colegio y todo, y muchos salen de estudiar y terminan y entran en ese impasse de qué hacen, o trabajan o estudian. Bueno, si en este país, si se tiene la oportunidad de estudiar, sería estudiar. Porque aunque usted haga los 2 años comunitarios, de una u otra manera eso le abre una mejor posición que solo haya sacado la escuela. Un mejor trabajo, un mejor salario. Entonces, ¿qué pasa con aquel que después de salir de estudiar ya no quiso esforzarse más? La pregunta es, ¿en cuántos años puede llegar a tener su propia casa? Versus aquel
que fue al colegio, que fue a la universidad comunitaria, estudió, esperó tiempo, consiguió un mejor trabajo y fue superándose y de entrada tiene un mejor salario. ¿Cuánto tiempo? Si lo ponemos en balanza, ¿quién va a llegar a tener primero? Aquel que se esforzó. Entonces, ¿cuántos de nosotros por no obedecer la palabra de Dios nos hemos atrasado en alcanzar muchas cosas que deberíamos probablemente de tener ya? Entonces, dice, ¿no sería yo avergonzado en el hecho de que tengo tantos años y no he podido lograr lo que el otro tal vez con menor edad ya logró? Pero nunca es tarde. Mire, ¿cuál es la bendición de Dios? De que nunca es tarde para que nuestros caminos fueran ordenados. Entonces dice David, otra referencia, entonces no me sentiría desilusionado. O me va a decir que usted nunca se ha sentido desilusionado, de decir, me he esforzado tanto y no he avanzado mucho. Pero es más triste cuando no hemos avanzado ya estando en los caminos del Señor. Porque yo le puedo decir, está bien, usted no conocía al Señor, usted no lo había aceptado, usted no había llegado a sus caminos, no se había rendido. Y es cierto, desde que usted vino al Señor comenzó algo nuevo en su vida. Sí, pero ¿cómo es posible que hoy, que conociendo al Señor, amén, conociendo hoy al Señor, nuestra vida, lleguemos a un punto en que nos sintamos desilusionados porque no hemos avanzado? Yo ponía aquí esta pregunta, ¿cuántos años llevamos de retraso en nuestras metas? ¿Qué cosa usted pensó? Porque ¿quién no ha tenido sueños? ¿Quién no ha dicho, bueno, yo me recuerdo, mire, yo cuando tenía, me iba a graduar del colegio, yo tenía no sé qué, yo a los tantos años me voy a graduar, yo a los tantos años entonces para esa fecha voy a tener que conseguir un trabajo, y entonces yo quiero viajar a no sé dónde, viajar aquí, viajar allá, y hacer y todo lo demás. Si usted me pregunta qué hice, no terminé nada de eso. Si nuestros caminos fueran ordenados, no sentiríamos que en algunas cosas de nuestra vida hemos deshonrado a Dios. No sentiríamos que nos equivocamos en algunas cosas. No sentiríamos que nuestra condición es una condición seca. En el hecho de que sentimos no estoy hablando de un vacío, sino que seco. No tengo nada que dar. Entonces no tardaría en entender las cosas y no me volvería a equivocar. Porque, tropecé de nuevo, ahí dice la canción, ¿verdad? Con la misma piedra, en el mismo lugar y a la misma hora, y uno no lo entiende. ¿Y qué sucede cuando nos equivocamos? Nos atrasamos. ¿Por qué? Porque nos toca que volver a comenzar. Entonces David decía, ojalá hubiera hecho caso. Ojalá hubiera atendido a la palabra de Dios. Ojalá. Porque entonces, no hombre, ya yo iría muy lejos de todo. Pero voy viendo las espaldas de los demás. Y voy viendo cómo. Entonces David muchas veces decía, no fue David. Fue, hermano, en el Salmo 73, Asaf, que envidiaba que los impíos prosperaran. Entonces muchas veces uno dice, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo es posible que un impío prospere, tenga mejores cosas que yo? Y entonces yo le digo hoy la respuesta, porque no hemos ordenado nuestros caminos. Ojalá su camino y el mío fueran ordenados, estaríamos mejor que los impíos. Porque hay una bendición de Dios para los hijos. Pero los hijos en obediencia, no para los hijos en desobediencia. Quiero continuar. Entonces, las bendiciones no llegarían tarde a nuestras vidas. Ahí estamos, ¿verdad? Señor, ayúdame. Y pasamos la petición y una y otra vez. Dos más. Entonces, no sentiríamos vergüenza cuando nos presentamos delante de Dios a pedirle algo. Porque nosotros bien sabemos de que no hemos cumplido su palabra y venimos, Señor, tú sabes que he pecado, que no soy fiel. Porque me conoce por completo y no puedo ocupar quién soy en verdad. Entonces, quiero leerlo para ir finalizando.
Otra vez, versículos 5 y 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Oiga, entonces no sería yo avergonzado. Oiga, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ordenar nuestros caminos para ya no tener lamento en nuestras oraciones. Ojalá que podamos cambiar el ojalá. Y ya casi, Señor, ahí voy avanzando. Mire, ya que el tiempo en la tierra es corto, o no es corto el tiempo aquí, ¿sabe por qué lo sentimos largo? Porque fallamos. ¿Por qué sentimos largo el tiempo aquí en la tierra? Porque fallamos. Le voy a poner un ejemplo. O cuando usted ha ido de vacaciones a algún lugar, usted ha ido una semana, imagínese, usted antes de ir dice 5, 6, 7 días de vacación, 7 días. Pero como estamos bien felices y nos ha gustado, ¿cómo se pasa el tiempo? ¡Wow! Rápido. Eso es de que, y bueno, venimos a dar cuenta, y es jueves y el sábado nos tenemos que regresar y quisiéramos que el tiempo se detuviera y todo lo demás. Pero cuando estamos en una mala condición, ¿cómo se siente una semana? Eterna. Entonces, el tiempo en la tierra es corto, pero cuando fallamos, porque somos desordenados, se siente largo. Si ordenamos nuestros caminos, dejaremos de sentir vergüenza. Amén. Dejaríamos de sentirnos desilusionados, atrasados, con temor, etc. Mire, es que ya lo hemos probado. Cuando nosotros le decimos, Señor, voy a cambiar, y empezamos a querer ordenar nuestra vida, verá que las cosas se van dando y todo nos va saliendo bien, pero nos descuidamos, nos acomodamos, ¿y cómo empiezan las cosas? Y hay que volver otra vez. No, y vuelven los problemas, las dificultades, etc. Si ordenamos nuestros caminos, podemos presentarnos ante Dios con un sentir diferente. Y esto es libres, sin ninguna culpa, sin ninguna carga. No soy perfecto. Sí, tengo imperfecciones, debilidades, pero el Señor está ordenando mi vida y eso me ayuda a... Mire, aunque le dé risa, pero nos metemos a hacer dieta, ¿verdad? Y nos metemos hasta con un doctor o vamos con una cosa y empezamos a seguir. Nosotros cuando lo cumplimos, ¿verdad? Cuando lo cumplimos y en la semana nosotros, híjole, hasta sentimos un gran cambio, ¿verdad? Y llegamos donde la doctora bien feliz y hoy vengo a pesarme. ¿Y cuánto rebajé, doctora? O doctor, 2 libras. No, pero yo siento que me han quitado un gran peso de encima. ¿Por qué nos sentimos así? Porque nuestro cuerpo está empezando a experimentar un cambio. Se está desintoxicando. Y cualquiera puede decir, pero no ha bajado nada. Pues así es la vida del creyente. Cuando uno le permite a Dios que empiece a ordenar su vida, no es uno perfecto, pero uno empieza a sentir el cambio que hay en nuestras vidas. Entonces, termino con esto. Porque el punto es avanzar en el camino de Dios, ¿verdad? Porque las fallas nos retrasan. Entonces, solo el libre, oiga bien esto, solo el libre puede avanzar en el caminar del Señor. Entonces, ¿por qué es necesario que el Señor ordene nuestro camino? Para que nos dé libertad, para sentirnos libres. Y al sentirnos libres, sin cargas, sin preocupaciones, el Señor Jesús decía, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Y esto qué era? Y dice también en Isaías que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Y dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que nuevas fuerzas dará. Entonces, necesitamos ordenar nuestros caminos para que podamos caminar con una libertad y avanzar en el Señor. Y entonces veremos el cambio que hay en nuestra vida y se acabarán los ojalá.
y se acabarán los lamentos y vendrá el gozo y habrá una renovación en nuestras vidas. Amén. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has dado, Señor, la fuerza para poder estar aquí por la hora, por etcétera, por muchas cosas. Pero que tu palabra quede en nuestros corazones. Señor, llega un momento en que nuestra vida está cansada de tantos lamentos. Y estamos conscientes de que los lamentos vienen porque no hemos permitido que tú ordenes. Señor, Jeremías dice que no es de nosotros. No somos señor de nuestro camino. Si usted es el que decide su camino, usted está siendo señor de su camino. Y por ende, eso va a traer complicaciones a su vida. Entonces el primer paso es dejar de ser señor de nuestro camino y dejar que Él sea el Señor de nuestro camino. Muchas veces nosotros hemos querido hacer las cosas y lo que hemos hecho al final es desordenar más nuestra vida. Pero aquí estamos, Señor. Queremos entregarte nuestra voluntad. Que tú seas el Señor de mi caminar. Y que tú seas el que ordene mis pasos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesita más y más de ti, Señor. Porque entre más me meto yo en el caminar, más lo arruino. Gracias, Padre, en esta tarde. Gracias porque has sido fiel. Renuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón y necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y necesita más de ti. Necesita más. Necesita más de